al examen final sí no se van a poder ausentar, ¿oyeron, jóvenes? Siempre les voy a dar, pues tratar de darles el tiempo necesario para los que lleguen. Y sí, tómenlo como prioridad, les soy sincero, porque ahí vi otros que se fueron a examinar antes de otro examen y después llegaron conmigo. Y créanme que yo pues hago el esfuerzo de estar ahí con ustedes. Y no es obligación esperarlos después de la hora, que es de evaluación, pero sin embargo pues yo lo hice. Ahí a los últimos se evaluó en la biblioteca. Ahí les comentaba que la biblioteca, los que no tengan cómo estudiar o dónde estudiar, por ejemplo, si no trabajan o no están, vayan a la biblioteca, la del S5. La de nuestra facultad es ¿cómo les puedo decir? Es como una cuna, ¿verdad? Ahí pueden ustedes encontrar el espacio que no encuentran en otros lugares. Y es un servicio gratuito que brinda la universidad como tal, ¿verdad? Es muy bonita, dice Esteban, sí, tienes razón. Actualmente, pues, está en proyecto, me estaba comentando la licenciada ese día de la biblioteca, que está en proyecto el aire acondicionado de los cubículos y otras cuestiones también, ¿verdad? Para épocas de calor. Yo les comentaba a otros ahí que cuando yo estudié para mis privados, ahí amanecía y ahí anochecía yo. Entraba a las 8 de la mañana, 8:30, y salía a las 7:30, que era la hora que nos dejaban salir, ¿verdad? Pero, o sea, es algo que los que quieran estudiar, por ejemplo, lo pueden hacer, porque sí, la verdad que el que estudie, pues, bien para sus privados, yo dejé de trabajar para estudiar, ¿sí? Para mis privados, cuando me tocaron, yo dejé de trabajar. Créanme que yo no trabajé más o menos como, les puedo decir, como unos 5 meses, 6 meses antes de mi examen privado, de cada fase. Yo ahorré, yo sí trabajé y me dediqué a ahorrar. Me tocó muy duro y créanme que no se lo digo yo para que digan, el ICMA, no, sino que como tal vez motivación de ustedes, porque muchas veces hay que hacer sacrificios para lograr ciertas metas que ustedes tengan. Entonces, en su momento dado, pues se van a dar cuenta que estudiar para sus fases es muy duro. ¿Por qué? Porque el contenido es extenso, sumamente largo, y pues quiero que, no, o sea, no se los cuento ni se los digo por perder tiempo tampoco, sino porque hay momentos que no tiene quien no lo diga, y pues yo se los digo, ¿verdad? Que cuando lleguen a ese punto de, bueno, por completos, se van a ver en la necesidad, bueno, ¿en qué momento estudio? No le den chance y no dejen espacio. Voy a iniciar el otro en enero, en febrero, porque ese enero nunca llega, se alarga. Ustedes cerrando pensum a la semana siguiente, prevean tener un material de estudio, ¿verdad? E iniciar. Que la escuela o la academia inicia hasta dentro de un mes. No, babosadas. De una vez se inicien ustedes con su material, con el que tengan, empiecen a leer sus códigos, los principales, ¿verdad? Y van a ver que va a prosperar, porque el estudio de los privados, como decía yo, hay compañeros, por ejemplo, si ustedes, todas las licenciadas de la biblioteca me conocen, si ustedes van a preguntar por mí ahí, ellas les darán fe de que yo con mis compañeros, éramos 3 compañeros que persistimos, ¿verdad? Los 3 nos pusimos a estudiar juntos, ellos me apoyaban, yo los apoyaba y así viceversa, ¿verdad? Entonces, era la ventaja que también nosotros teníamos, que estudiamos semestres juntos y pues teníamos una gran confianza. Y los 3 ganamos, ¿verdad? A la primera ganamos los 3. O sea, el primer examen, pues lo ganamos los 3 en la primera oportunidad. Es muy difícil, pero por ejemplo, si ustedes se esfuerzan, va a ser así. Por ejemplo, los que trabajan van a tener que hacer otro doble esfuerzo, porque hay quienes no pueden dejar de trabajar, ¿verdad? O sea, tienen responsabilidades muy grandes, ¿verdad? Pero les va a tocar desvelarse, ¿verdad? Si duermen 8 horas, 7 horas, les va a tocar dormir 3 horas, 4 horas. Todo va a depender
de cómo ustedes tengan clavado en su mente, en su corazón, salir adelante o el esfuerzo que quieran hacer para alcanzar su meta, ¿verdad? Su meta. Entonces, se los digo como motivación, ¿verdad? Para que vayan preveyendo y alcancen la meta de salir adelante, salir graduados. Tengan en la meta, tengan en la mente que la meta está próxima, ¿verdad? No dejen de soñar que un día van a ser abogados, no imaginen, o sea, ténganlo por presente, ¿verdad? Créanme que sí, ahí dicen, deme tips. El tips principal es estudiar, leer, estar seguro, no quedarse callados. No todo se les va a quedar, pero ustedes en la mente van a tener ciertas cuestiones que por ejemplo, cuando les pregunten qué es el derecho laboral, eso lo van a tener que tener en mente, ¿verdad? Principios del derecho laboral, asociar términos, ¿verdad? Leer, ahí la primera vez nunca se les va a quedar. Por ejemplo, ustedes no se van a meter a su examen privado cuando ustedes hayan leído una vez el contenido. El contenido, el primero ustedes agotan el contenido de un área, de las 3 áreas, por ejemplo, cualquier pasa. Lo leen todo, completo. Al terminar de leerlo, no lo van a saber. Van a venir y van a leer una segunda vez. En esa segunda vez ya van a entender un poquito más. O sea, tanto material teórico como leyes, ¿verdad? Entonces, esa segunda vez ya lo van a aprender. A la tercera que ustedes lo lean, obviamente la primera vez que ustedes lean todo su contenido, les va a llevar más o menos unos 2, 3, 4 meses, ¿no? Depende de su habilidad del lectora o siga. La segunda vez les va a llevar la mitad del tiempo. La tercera vez lo van a repasar rapidito. Y cuando ustedes ya sientan que ya agotaron y ya leen más rápido la tercera leída o cuarta leída, ahí es cuando ustedes digan, ya estoy preparado, ¿verdad? Pero no les aconsejo que se metan a la primera vez que le agotaron el contenido, después de haber leído y que se les haga fácil explicar a ustedes un tema. Por eso les digo, reúnanse con compañeros, hagan grupos a veces, ¿verdad? Con la intención única de estudiar. Porque, por ejemplo, con nosotros, créanme que muchos llegaban a estudiar y la intención de ellos era muchas veces qué es lo que les salía en la U o a ver si le hablaban a algún chavo o chava, ¿no? Entonces, eso siempre pasa, pero la intención y la finalidad, ¿verdad? Ustedes tengan la meta que ustedes tengan, es lo que va a determinar si van a ganar. Ustedes pueden meterse las veces que quieran a estudiar el examen, a someterse al examen privado. 2, 3, 4, 5, hasta 10 veces si ustedes lo pierden. Pero ustedes tengan la mentalidad de que van a ver la primera vez. O sea, hay profesores que les van a gritar. Ahí no es nada de que me voy a quejar, ¿no? O sea, les van a gritar y los van a tratar de reducir su carácter, los van a hacer de menos. Mire, usted no sabe y usted, pues, o sea, pero nunca, o sea, tienen que ir mentalmente preparados, ¿verdad? A que van a lo peor muchas veces, ¿verdad? Si hay examinadores muy buenos, muy buena gente, les soy sincero, mis examinadores fueron muy objetivos. Tuve examinadores que iban a lo que iban, ¿verdad? Examinar, pero también en la fase privada, pues tuve un examinador bien poderoso en el sentido de que se las sabía todas y me estaba agarrando por donde, si yo le contestaba un área, me agarraba por una que yo no supiera o que él pensaba que yo no sabía. Pero la verdad que se fue por todas las áreas que yo le supe contestar en el momento. Y le soy sincero, yo mi examen privado, la fase privada, que es el que más me costó porque fue la primera que no me metí, lo gané con 61 puntos, ¿verdad? O sea, la gloria, ¿verdad? En ese momento es la gloria, ¿sí? O sea, 61 puntos. En la fase pública, pues, ya fue otra cosa, ¿verdad? Yo ya iba preparado mentalmente y ya tenía la costumbre y la habilidad de leer más rápido y leer. Y ese, pues, se me hizo muchísimo más fácil, ¿verdad? O sea, créanme que después de que ustedes ganen una fase, la segunda se les va a hacer más fácil, ¿verdad? Por ejemplo, la fase pública es la que más contenido tiene, ¿verdad? Entonces,
ahí lo gané ya con una nota pues ya mayor, ¿verdad? Ya me dieron mención especial y así, ¿verdad? O sea, pues, y se los cuento, no les digo para vanagloriarme yo, porque a mí la verdad no me sirve de nada haber sacado ni 61 ni 85 puntos en la fase pública, sino que en este momento pues solo me sirve de recuerdo y motivación como para ustedes, ¿verdad? Y a los que me quieran preguntar en determinado momento, pues yo estoy para servirles. Ya les dije, al final del curso yo les voy a pasar algunas guías que yo tengo de esa fase. Pues, en algún momento les servirán, guárdenlas, ¿verdad? Pero vamos a continuar con la clase, ya se me fueron un par de minutitos, disculpen. Estábamos hablando el día de ayer la naturaleza jurídica del derecho de trabajo, ¿verdad? Tiene mucha injerencia del derecho civil, habíamos hablado, ¿verdad? Porque eran las normas donde estaban contenidas los derechos de trabajo. Habíamos hablado de la concepción publicista, que habíamos dicho que es de derecho público, ¿sí? Y se encontraba contemplado en el considerando de la literal, en el cuarto considerando literal E del Código de Trabajo, ¿verdad? Y dábamos que es de derecho público porque el Estado era el quien resguardaba, protegía y tutelaba al trabajador, ¿verdad? O sea, que es una norma, bueno, es un área en la cual ustedes, o todo trabajador, está tutelado por el Estado a través de sus normas y tiene instituciones por las cuales hace cumplir los derechos laborales y hace cumplir que el patrono cumpla sus derechos. Habíamos dicho que había una concepción dualista que determinaba que el derecho laboral se encontraba dentro del derecho público, era parte de derecho público y derecho privado, ¿sí? Aquí me sale un mensaje aquí siempre en la computadora, no sé por qué. Entonces no se debía, era público porque era privado, les había comentado, en cuanto a que, por ejemplo, las condiciones de trabajo principalmente se hacen privadas entre trabajador y patrón, ¿sí? Y después de eso, ya al haber tenido el acuerdo entre patrón y trabajador, ya se llegaba al contrato de trabajo, que por ejemplo los contratos habíamos hablado que pues también se hablaba de que el contrato era mitad, ay, disculpen ustedes, pero es que aquí se me subió. ¡Uy, qué lindo! Y no se quiere ir, aquí está la Skycita, Sky se llama, se subió. No me creo, pero no se quiere ir. Que la acompañe en la clase, licenciado. Vaya para allá, vaya para allá. Disculpe, pero son mascotados. Disculpen. Las guías se las voy a dar de último, ¿vieron? Cuando termine el curso. Entonces, habíamos hablado de que dualista, pues era eso, que había, bueno, decían que era privado por los acuerdos y público ya en el momento en el que pues, el derecho pues era protegido por el Estado. Del derecho, hay una tesis de derecho social, ¿verdad? Que es, no es derecho privado, ¿verdad? Sino que sostiene que este derecho es un derecho social, ¿verdad? Estrictamente cimentado en la necesidad de establecer un instrumento de protección jurídica para los trabajadores, ¿verdad? O sea, es derecho social porque la norma jurídica que protege está orientada a proteger al trabajador en todo su ámbito social. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros tenemos, bueno, el que tiene AIDS, lo protege un seguro social, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, abarca los aspectos tanto de salud, familia, ¿sí? Bonos, entre otras cuestiones. ¿Por qué lo hace? Porque el derecho de trabajo en sí trata de abarcar todas las necesidades del ser humano o del ser social, ¿sí? Trata de proteger, por ejemplo, en el trabajo es donde más beneficios se tiene, o sea, en el trabajo formal, ¿sí? Hay quienes, pues, ¿por qué creen ustedes que hay un aguinaldo, hay un bono 14?
porque es donde más beneficios tiene el trabajador, o sea, el ser social. Esa es la palabra que yo quiero decir, ser social, porque el trabajo, ¿qué es lo que pretende? Satisfacer necesidades de un ser humano, o sea, de un ser humano, de un guatemalteco en este caso, y las de su familia. Por eso es que hay un salario mínimo. Ejemplo, ¿verdad? Hay una obligación de un patrono pagar la cuota del IX, todo trabajo formal, ¿sí? Ahí habíamos hablado de lo que es el objeto del derecho de trabajo. El objeto del derecho de trabajo. A ver, alguien que me diga aquí cuál es el objeto o qué entiende. Según lo que yo leí, licenciado, el objeto del derecho de trabajo es mejorar la relación entre patronos y empleados. Y también estudiarlo para ver si se pueden hacer mejoras a nivel general. Gracias, Esther. Gracias, sí. De hecho, sí, ¿verdad? Acuérdense que ya habíamos hablado de que si no hubiera un instrumento, si no hubieran principios que regularan el derecho de trabajo, esto fuera como una anarquía, ¿sí? ¿Qué es una anarquía? Es aquella forma o aquel, les puedo decir, gobierno que hace lo que quiera cada quien, ¿verdad? No sé si, o sea, cada quien decide cómo hacer las cosas a su gusto y gana, ¿verdad? Pero el objeto del derecho de trabajo, como mencionaba Esther, era regular, ¿verdad? Esa relación laboral, ¿sí? Que, muy bien, Dora, compensa la igualdad, dice Dora Patricia, sí, muy bien, o sea, compensa esa desigualdad que hay entre patronos y trabajadores, ¿verdad? ¿Qué sucede entonces con esto? Entonces el objeto del derecho de trabajo en sí, ¿verdad? Es regular esa relación entre patronos y trabajadores, ¿sí? Entonces, y como dice la diapositiva, comprende regular los deberes y derechos, tanto de trabajadores como de patronos, ¿verdad? O sea, deberes y derechos. O sea, acuérdense que el trabajador no es solo derechos, también tiene sus deberes dentro de la jornada laboral, ¿sí? Dentro de esa jornada laboral tiene sus deberes. ¿Y cuál es? Realizar el trabajo que previamente fue establecido en un contrato de trabajo, contrato oral o escrito, ¿sí? Entonces, así como va a exigir en su momento sus derechos, pues debe de cumplir con sus deberes, sus obligaciones. Norma todo lo referente al salario, horas de trabajo, despidos justificados y no justificados, ¿verdad? Objeto del derecho de trabajo, por ejemplo, si yo se las pongo así en el examen, esta no sé si va a ser directa o va a ser de subrayar o no sé, pero el examen se los voy a poner similar al parcial, ¿sí? O sea, ¿de qué forma va a ser? Así. Solo en esta ocasión sí no se los voy a poner en orden porque ya me saben el orden. Ahora sí yo se los voy a poner desordenado, por ejemplo, en la serie de literales, ¿verdad? De respuesta múltiple. Esa facilita que yo les regalo. Prácticamente el que no me la contó, ahí estábamos viendo que, por ejemplo, en esa serie, a la gran puchica, los que sí... de la Z a la A, no. Los que sí me vieron ahí no sacaron los 30 puntos en esa serie ustedes. Hay quienes en esa serie yo la vi y créanme que hay unos que tienen 15 puntos en la de 30 y así. Pero ahí vamos a ver ahí cómo los emparejamos. Como les dije, yo voy a hacer lo posible que nadie pierda este curso, toda vez cuente con la asistencia, ¿verdad? Cuente con la asistencia y pues también haya respondido, se haya presentado al primer examen parcial y al final. De ahí no voy a poder hacer nada. Sí, ahora si alguien perdió, va a saber por qué fue, ¿verdad? O sea, si alguien pierde es porque sabe por qué fue. O sea, faltó más que todo asistencia y pues presencia en sus exámenes, ¿verdad? Pero así se las voy a preguntar, ¿verdad? Objeto del derecho de trabajo. Comprende la regulación o deberes de trabajo y derechos tanto de trabajadores como de patronos, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser corta o puede ser el pensamiento completo.
Bueno, horas de trabajo, ¿por qué es objeto del derecho las horas de trabajo? ¿Alguien que me comente, por favor? O les pregunto. A ver, jóvenes. Porque debe ser remunerado. Las horas del trabajo, ¿por qué son importantes? Hay una hora extra. No, porque Licenciado, pues, Sí, dígame, ¿quién habló? puede ser porque es el tiempo que el trabajador está subordinado por el patrón, ¿no? Muy bien, O eso es. el Ajá. servicio del patrón. Muy bien, o sea, las horas laborales, una cosa conlleva a la otra, ¿verdad? Las horas de trabajo son las que está a la disposición del patrono, ¿verdad? Las horas efectivas. ¿Y qué pasa con esas horas efectivas? Van a ser, como dijo la anterior compañera, remuneradas, ¿sí? Entonces, por eso es objeto del trabajo, ¿verdad? Las horas extra tienen pago extra también, obviamente, ¿verdad? Por ejemplo, la hora ordinaria, laboral diurna, 8 horas. Bueno, por ejemplo, se establece que hayan 2 horas extraordinarias en un día, pues deben ser remuneradas, ¿sí? Entonces, ¿por qué es objeto? Porque las horas efectivas que trabaje la persona van a ser remuneradas, ¿sí? También el objeto son los despidos justificados y no justificados. ¿Por qué los despidos justificados y no justificados? Pues obviamente, pues, ¿qué dice cuando es un despido justificado la ley, la norma? Jóvenes. Por eso es importante la el presencialidad. patrono no está obligado a pagar indemnización cuando es un despido justificado. Ajá, vamos a ver, muy bien, gracias Brenda, le agradezco mucho. ¿Alguien más? ¿Una opinión más? Y que deben de estar comprobadas las justificaciones para poder efectuar el despido justificado. Muy bien, claro, gracias a los dos, Fernando, también gracias. Aquí hay muchos aspectos que podemos mencionar acerca de los despidos justificados y no justificados, ¿verdad? El justificado, pues, como dijeron los compañeros, pues, obviamente tiene que haber una justificación. Por ejemplo, la semana pasada me preguntaba, y pues apersonó una persona que trabaja conmigo, un colega, una colega. Entonces viene y hablábamos, ¿por qué lo están despidiendo? Llega el trabajador y pregunta, o sea, dice, me están acusando de que yo me robé porque hay ciertos trabajos donde trabajan con efectivo, que yo me robé 40,000 quetzales y te los robaste al final. Bueno, sí, los tomé yo. ¿Y por qué? Y pues de la empresa había un faltante, pero la empresa lo estaba despidiendo por eso. Y eso fue hace un año y algo. Entonces, pero ¿te querés ir del trabajo? Si me pagan mi liquidación, sí, el trabajador no se quería pagar todo lo que, las prestaciones, ¿verdad? Pero viene y se le habló, bueno, de ese robo que hay, ¿va? Entonces, él tenía unos documentos que él solo tenía, ¿va? Pero viene y lo principal es que denunciaron el robo o está siendo justificado por eso. Entonces, no, o sea, entonces, bueno, hay que acompañar e ir a la empresa. ¿Qué sucede cuando llega un trabajador acompañado de un abogado? No puede entrar. ¿Cómo? O sea, eso es lo que le dicen a uno. O sea, ¿por qué no? O sea, él tiene principalmente un derecho constitucional, ley del organismo judicial, código procesal penal. A ver, código penal. Legítima defensa, no, perdón. Derecho de Elegir un abogado. Derecho de defensa, perdón. derecho de legítima defensa, ¿verdad? Ajá. Entonces, derecho es un derecho constitucional y es inviolable. Entonces, mire, yo me puedo ir únicamente, solo si el trabajador o él me dice que no entre. Bueno, se entró, se habló con la persona, mire esto. Bueno, entonces, no se habló con recursos humanos. Es un despido injustificado. No porque él robó, no, es injustificado. ¿Por qué creen que es injustificado? Porque tal vez arbitrariamente no le comprobaron el robo.
No, pero Y ¿qué es lo solo están aduciendo Porque que no hay se una- le robó. Tenía que haber sido sentenciado, Lick. Ajá, o sea, había que seguir desde el momento en que fue el robo, se debió haber denunciado, ¿sí? ¿Y qué hizo la empresa? No denunció. Entonces, ¿por qué no era justificado? Porque no había algo que respaldara a la empresa de que la había robado. Entonces estaba siendo injustificadamente despedido. Entonces, ¿qué conllevaba para la empresa? Pagar al trabajador. Pagarle al trabajador. Entonces, por eso les digo, o sea, tienen que ser muy minuciosos ustedes con sus casos. ¿Por qué creen que es importante leer acá? La lectura les despeja la mente, ¿sí? No crean que uno es todopoderoso, pues, ¿verdad? O sea, yo no soy todopoderoso para venir y muchas veces resolver un caso. Pero, por ejemplo, ¿por qué? El caso viene, se queda en la oficina y usted, como por ejemplo, tiene que venir, empezar a ver soluciones, leer, consultar también, porque es válido consultar con sus compañeros, amigos, colegas, gente con más experiencia, y pues ya usted ya le da una salida a la persona. Entonces, en este caso, bueno, todo deviene. ¿Por qué? Porque estamos hablando del objeto de trabajo, porque es importante la justificación de un despido. A una empresa, al final a él ya no lo despidieron, pero yo le dije, o renuncias, porque ellos te van a buscar algo para sacarte en determinado momento, ¿verdad? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, continuemos. Contratos individuales, obviamente. El contrato individual es objeto del derecho de trabajo. ¿Por qué? Porque ahí se perfecciona la relación laboral por medio del contrato, ¿sí? Entonces, por eso es que, ya sea verbal o escrito, ahí se perfecciona. Bueno, y en el acuerdo, en ese acuerdo es cuando se perfecciona. Las huelgas, ¿por qué son objeto del derecho de trabajo? Por inconformidades del patrono. Son conflictos colectivos. Inconformidades de los trabajadores. Exacto, muy bien. Aunque créanme que los patronos también se pueden volver en huelga, ¿verdad? Ya lo van a ver más adelante ustedes. Aquí yo ya me di por vencido de que no voy a poder llegar a eso, pero ustedes también, los patronos, pueden declarar huelga hoy. Ya más adelante ustedes lo van a ver. Contratos individuales, ¿dónde estábamos? Así también regula los conflictos de la relación jurídico-laboral, ¿verdad? O sea, los problemas entre trabajadores y patronos. Hay que verlo como un hecho social porque implica una serie de condiciones sociales de cada trabajo, ¿verdad? Condiciones sociales, todo. Por eso el derecho de trabajo es un derecho social, ¿sí? Y se recuerdan que se basa en lo que es la justicia social. ¿Por qué? Porque prevé todo lo que se dé dentro del ámbito laboral que pueda repercutir también en su ámbito social, en el ámbito social del trabajador, ¿sí? La finalidad del derecho de trabajo. ¿Cuál es la finalidad del derecho de trabajo? A ver, vamos a ver si está presente o solo me dejó activo. Carlos Gilberto. Yo sí estoy presente. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, ¿cómo está, Carlos? Bien, bien. En relación a su pregunta, Lick, la finalidad del derecho al trabajo realmente es la finalidad es la relación, va, entre, o sea, dirimir los conflictos laborales entre patrono y trabajador, que esa sería la finalidad primordial del derecho de trabajo, ¿va? Regular regular, sí. Ajá, la relación, ¿va? Relación laboral, acuérdense que eso es indispensable, estas palabras, relación laboral, ¿ok? Vamos a ver si está presente Jimena María Alejandra. ¿Está presente? ¿O solo dejó activado el micrófono? No, ahí Buenas está. tardes, licenciado, si esté presente. Ok, muy bien. A ver, Jimena, ¿cuál es la finalidad o qué entiendes de la finalidad del derecho de trabajo?
Ok, para mí la finalidad o lo que yo entiendo es tal vez poder regular como esa relación entre los patronos y trabajadores con respecto a lo que son derechos, obligaciones. Eso es lo que yo entiendo por la finalidad. Condiciones de trabajo también, ¿verdad? Correcto. Bien. Gracias, Jimena. Ambos estuvieron pues muy acertados y pues por eso les voy dejando también la diapositiva aquí en la pantalla para que se vayan apoyando cuando yo les pregunto, ¿verdad? Y como dice, el fin inmediato del trabajo es mejorar condiciones laborales, económicas y sociales. ¿Cómo se dan? Y también tutelar al derecho de trabajo. También créanme que esta finalidad, esto conlleva a todo, ¿verdad? La tutelaridad, porque por medio de la tutelaridad se mejoran las condiciones, ¿verdad?, del trabajador. Entonces, todo esto que nosotros hemos estado estudiando de allá para acá, eso es paso a paso, ¿verdad? Por eso a veces no nos enseñan paso a paso, sino que nos tiran de una vez. Pero aquí, como base, si no se los enseñaron, pues aquí ya lo hemos visto paso a paso, porque esa es la base. Ustedes con una buena base, pues ya se van a desarrollar y se van a ir así como cuando se tiran en un resbaladero, que llegan rapidito a la meta, ¿verdad? Entonces, pero lo que sí necesito es que todos tengan bien en mente la base que estamos aprendiendo en este curso. Por eso es que el derecho laboral es flexible, ¿verdad? Para el trabajador. ¿Por qué? Porque, ¿cómo les explico? Facilita, beneficia, ¿sí?, a lo que es el trabajador como sujeto del derecho de trabajo, ¿sí? Mejora las vidas, las condiciones, ¿verdad? O sea, el derecho de trabajo tiene que ir en pro. Oscar. Sí, licenciado, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Oscar? Saludos, Lic. Saludos a todos, buenas tardes. Sí, Lic, con respecto a lo que usted habla de las mejoras y condiciones, sí. Era que estoy trabajando en una empresa y prácticamente ahí, no sé si la mayoría, me imagino, de los que trabajaron en alguna empresa como tal, han escuchado esa cuestión sobre las normas ISO. Esa situación vino a cambiar bastante también cuestiones para las empresas porque era una obligación, ¿verdad, Lic? Por ejemplo, en la empresa donde yo estuve, la mayoría tenían tercero primaria, sexto grado y toda la situación. Entonces ahí hubo una cuestión donde era obligación que el colaborador tenía que estudiar porque tenía que estudiar. Sí. Entonces a uno lo beneficiaba, pero también la empresa, obviamente, pues tenía como que un poquito más de realce ante otras empresas, ¿verdad, Rick? Claro. Sí, vieron que la finalidad también es la capacitación. Eso está en el Código de Trabajo, eso ustedes lo pueden leer ahí, lo pueden ver en este momento, pero la finalidad es mejorar la calidad del trabajador también. Acuérdense que la calidad no es, o sea, como les comentaba, si ustedes están preparados académicamente, pues mejoran sus salarios. ¿Y qué mejora? Si ustedes están bien capacitados, la productividad de la empresa. ¿Y qué le interesa a la empresa? La producción. La producción, crecer económicamente. Y cuando una empresa es grande y muy estable, pues mejora las condiciones del trabajador porque le interesa mantenerlo en un buen estatus para ellos, pues crecer o seguir creciendo, expandiéndose. Entonces, como dice Oscar, pues así como a nosotros nos está costando adaptarnos, por ejemplo, a mí a dar clases con estos métodos tecnológicos, ¿verdad? Yo, como les comenté, siempre daba clase en pizarra cuando fui profesor de preprimaria, primaria y diversificada, básicos y diversificados, pues todo lo di a mano. Ahora, pues, las diapositivas, tiene sus facilidades, pero nos tenemos que adaptar a lo que viene en la tecnología, porque, por ejemplo, en un trabajo, como comentaba Oscar, a la empresa les interesa que sus trabajadores estén actualizados en normas internacionales, ¿verdad? Por ejemplo, en un buen taller mecánico, ¿qué es lo que hace? Se queda cambiando piezas únicamente con la herramienta. Tiene que actualizar, tiene que ingresar a cursos de, no sé, ¿cómo se llaman esas cosas? Sensores y todas esas cuestiones que ahora pues los da el INTECAP, si ellos quieren crecer. Entonces, así mismo se da.
el crecimiento del trabajador. Entonces, obviamente, también le interesa, dígame César, Roberto, por favor. Con lo que hablaba el compañero de las normas ISO, sí, lo que buscan es de que se certifique la empresa para poder exportar productos, por ejemplo, con los gringos, que ellos son muy exigentes. Sí. Y a la vez capacitar al personal para que sea unificado todo el proceso cuando es de producción. Ahora, si es una empresa administrativa, servicio al cliente, por ejemplo, es para que todo esté controlado bajo esas normas y trate de mejorar el ámbito laboral directamente. Claro. Y es por ello que en normas ISO hay varias, ¿verdad? Hay de salud, seguridad ocupacional, de calidad ambiental y todo. Exacto. Pero sí, es por ello, pues, no porque tengan que estudiar la primaria los compañeros, no. Por eso se les capacita a ellos para que cuando lleguen a hacer auditoría, por ejemplo, a ENOR o CGT, puedan compartir y expresarse de la forma en que la empresa piensa, tu política de calidad, tu visión, tu misión directamente. Muchísimas gracias por el aporte de César, muy agradecido. Y viera que tiene razón, o sea, pero principal, acuérdense que es obligación del patrono también brindarle la formación académica, ¿sí? Como dice, las normas ISO obviamente van a beneficiar a la empresa y la van a colocar en un estatus frente a las demás. ¿Y qué es lo que le interesa? Atraer al inversionista o al que va a comprar. Por ejemplo, esas normas, por ejemplo, no sé si alguien tiene aquí familiares que trabajen en las bananeras de allá de las costas, pero por ejemplo allá con las normas con lo que es alimentos, ¿qué es lo que dicen? Una manchita que tenga ese plátano, un banano, ¿qué pasa con toda la penca? Es desechada. La desechan. Toda, completa. Toda la completa. Sí, no, ¿por qué? Porque hacen anuencia de que todo el racimo está dañado. Sí. Por ejemplo, aquí nosotros no lo comemos, aunque ya esté como dicen, podrido. ¿Por qué? Porque entre más negrito, mejor. A nosotros es mejor, al menos a mí me gusta más maduro que otra cosa. Pero bueno, yo creo que, pero gracias César, siempre, y a los que participan en el curso, pues les agradezco mucho. Bueno, mejorar el nivel de vida, la reducción de trabajo, y discúlpenme que ya no termine, aquí hay mucho que hablar, créanme que a veces hay mucho que hablar y yo por eso tal vez no avanzo, ¿no? Pero como les digo, yo no vengo solo a leer aquí, sino que también a compartir sus ideas, las mías, y a explicar un poquito, no quedarme solo a leer, porque no sé si hay alguien que lo haga, pero yo creo que aquí todos debemos de desarrollar. Por eso ustedes también en su momento, yo creo que aquí muchos están llevando oratoria forense, ahí les deberían de enseñar a hablar también, güey. Les deberían de enseñar a hablar, a expresarse. A mí me hubiese gustado dar mucho ese curso también, ¿verdad? O no o aquel. Porque créanme que ahí el que menos hablaría fuera yo. Fueran ustedes, los pondría. ¿Por qué? Porque oratoria forense quiere decir que ustedes, ahí es parte de su formación, que ustedes van a hablar, expresarse, tratar de perder ese miedo que ustedes tienen a hablar. Porque ustedes cuando llegan a audiencia, su primera audiencia, como dicen, su primera chamba, esos memes, ¿verdad? Los stickers, cuando lleguen, ese va a ser otro examen privado, ¿sí? Créanme que ese va a ser otro examen privado que ustedes van a decir, ¿qué hago? Aquí estoy frente al juez, ¿qué digo? ¿Verdad? Por eso es importante quitarse el miedo. Cuando a alguien le pregunten, hable, no se quede callado aquí, ¿verdad? Prepárense para el momento de la verdad. O sea, ya cuando ustedes ya lleven 4, 5, 6 audiencias se les va a quitar, pero o sea, tienen que estar preparados para ese momento, ¿verdad? Porque acuérdense que si ustedes no saben y no hacen un buen trabajo, según el criterio del juez le van a certificar lo conducente. ¿Y qué pasa con eso? Pues van a decir, bueno, ¿será que está preparado para ser abogado? Puede para usted llegar a Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, le pueden quitar el ejercicio, ¿no? Hay muchas cuestiones que pueden pasar, por eso es importante estar preparados. Y si ustedes no se animan a ir a una audiencia, vayan, pero vayan acompañados, o llamen a otro abogado, ¿ya? Cuando ustedes lleguen a su primera audiencia, si ustedes aún me tienen ahí guardado, digan, Mili, ¿me puede acompañar? Claro que sí, con mucho gusto, ¿no? Entonces yo les digo, o previo a la audiencia les digo qué hacer,
o cómo deben de conducirse en determinado caso, ¿verdad? Entonces, yo quedo a la orden de los que ustedes quieran en determinado momento. Si ustedes también quieren llevar su caso con alguien, digan, no, todavía no, cuando sea LIC. No, yo te lo llevo, díganles. Háganlo. Y ya llaman a alguien o me llaman a mí, LIC, ¿qué podemos hacer? Y ya les voy diciendo qué hacer, ¿verdad? Mire que alguien necesita una declaración jurada. A esta altura, pues ya debieran hacer ustedes cosas simples de derecho. Entonces, así, ¿verdad? Continuemos, ¿verdad? Fuentes del derecho de trabajo. Aquí vamos, este es otro tema, ¿verdad? ¿Qué es la fuente del derecho? A esto ya lo debieron, derecho 1. Esto es de derecho 1. Vamos a ver si está ahí. Vamos a ver. Victoria Noemí Boch. ¿Está por ahí? O la persona, o Ronald. Vamos a ver si Ronald me levantó la mano. ¿Son las ciencias de las que se auxilia el derecho laboral, licenciado? Bueno, gracias, pero ahí vamos. Ahora sí. Victoria Noemí. Perdón, Lic, ¿podría repetir la pregunta? Es que no la escuché muy bien. ¿Qué son las fuentes del derecho? En general, ¿qué es lo que te acuerdas? Para mí una fuente es de donde se deriva algo, o sea, tal vez de donde se deriva el derecho de trabajo. Muy bien. Está bien, gracias, muy amable. Es de donde nacen las normas, Lic. De donde nace, muy bien, ahí vamos. De donde nace. ¿Y de qué nace? ¿Y de qué nace la norma? Por ejemplo... Perdón. Puede ser que nacen de la fuente, puede ser, es la Constitución, si no estoy mal, los tratados también internacionales, la ley y también reglamentos. ¿No es así? Muy bien. O sea, sí, esos son... También, si menciona eso, podemos hablar de la historia, las fuentes históricas, ¿verdad? Entonces, pero aquí hay algo muy importante, ¿verdad? Toda norma, o sea, toda fuente es de donde proviene, como ustedes bien lo mencionaron, proviene, nace, se deriva, ¿sí? Como por ejemplo... Conflictos, licenciado, de los conflictos que se han dado para poder, poder obtener lo que es ahora el Código de Trabajo, o sea, las normas y todo, de dónde nació, los problemas y todo eso. Todas esas son fuentes históricas también que de donde provienen. Acá hay algo que yo quiero que ustedes vean en pantalla. Nacen de los conflictos que se dan en la sociedad, que no han tenido, pues sí podría decirse una norma que no se han regularizado. Las leyes, ¿verdad? Y de ahí se derivan las leyes para poder... Muy bien. Gracias, Fernando. Todos sus aportes son muy importantes y son necesarios, ¿verdad? Dice, proviene la norma jurídica. Antes no existía en la sociedad. ¿De dónde provienen, verdad? O sea, lo que da y ha venido acontecimientos, ¿verdad? Como les dije, no siempre hubo una norma laboral específica como tal. Y ahora vamos a hablar de dónde proviene o de dónde nace el derecho de trabajo. ¿De dónde proviene? ¿De dónde nace el derecho de trabajo? ¿Sí? O sea, las fuentes del derecho son varias. Entre ellas hay históricas. Directas e indirectas. Ajá, directas e indirectas, formales, no formales. Formales, históricas. Históricas, vamos, muy bien. Vaya que vamos. Muy bien. Todo eso que ustedes me están mencionando en este momento está bien. Por ejemplo, el derecho laboral. Aquí nos vamos a enfocar. Perdón, ya me crucé. Pero las fuentes del derecho de trabajo. Fuentes del derecho de trabajo. Aquí es donde vamos a ver de dónde nace el trabajo. No me voy a extender tanto. Créanme que, miren, ya estoy viendo ahorita la hora, ya nos quedan menos de 10 minutos. Y yo quisiera abarcar más contenido por día, pero como les digo, no quiero dejar lo poco que yo les vaya dando, quiero que se vaya bien explicadito, ¿verdad? No quiero ser solo un brochazo más en su vida,
sino que tal vez alguien que aporte un poquito de lo poco que estamos viendo, pero bueno. Son el modo por el cual se constituye y revela la norma de derecho positivo. Por ejemplo, ¿se recuerdan? ¿Será que los principios del derecho de trabajo son fuente? Jóvenes, los principios del derecho de trabajo son fuente. Por ejemplo. Pues para mí sí son fuentes derivadas de que, por ejemplo, de la necesidad de regular ciertas normas laborales es que se ha legislado. Sí, muy bien, excelente. Entonces, por ejemplo, acuérdense que hay un principio de necesidad, ¿verdad? Entonces, en el derecho de trabajo, y aquí, miren, como les digo, mi verdad no es absoluta. ¿Por qué? Porque hay otros tratados. Si ustedes leen de derecho de trabajo, van a encontrar quienes dicen sí y quienes dicen no. Pero la mayoría dice sí. ¿Por qué? El principio de necesidad. De cubrir esa necesidad nace algo. Por ejemplo, de cubrirle la necesidad de alimentarse. Vienen ustedes y buscan cómo satisfacerla. Es por medio del trabajo. Bueno, hay un trabajo. Entonces, de esa necesidad, ya cuando hay un trabajo, proviene y viene algo que lo tiene que regular, ¿sí? Entonces, hay principios y las normas en sí también establecen principios, ¿verdad? O sea, se ven inmersos dentro de la norma. Que las que constituyen el derecho positivo se denominan así las formas concretas que el derecho objetivo asume en un estado, en un tiempo determinado. En particular, las fuentes del derecho de trabajo son actos y hechos jurídicos o históricos, como bien se mencionaba, que han inspirado o dado origen al contenido de las normas. ¿Qué habíamos dicho de los principios? Los principios dan el sentido a las normas o inspiran a la norma para crearla, ¿verdad? Entonces, esto es en particular. Si yo les pregunto, ¿qué es la fuente del derecho de trabajo? En el examen ustedes pueden aquí o lean los dos párrafos, porque por ejemplo, les puedo poner la más fácil que sería esta. Son los actos, hechos jurídicos o históricos que han inspirado o dado origen al contenido de las normas jurídicas o se conocen, no les voy a poner por fuente del derecho, no. Como el lugar donde proviene la norma jurídica que antes no existía en la sociedad o el modo por el cual se constituye y revela la norma, puede ser, pero lo más seguro es que yo les pregunte esta. Miren, ¿están viendo lo que marqué en verde? Eso, ¿verdad? Entonces eso puede ser, ¿sí? No sé si ya les enviaron la lista, Esteban. Yo creo que yo no estoy pendiente del WhatsApp porque ya, licenciado. Gracias, Esteban. Esteban siempre es bien atento, ustedes ahí con ustedes. Ahí estamos haciendo un buen equipo ahí para apoyarlos y darles satisfacer esta necesidad de estudio que ustedes tienen, ¿verdad? Entonces, fíjense que yo me voy a quedar el día de hoy acá. ¿Saben por qué? Porque si yo paso a la siguiente diapositiva ya me extiendo más y no termino. Entonces, nos vamos a ver aquí y al día de mañana pues ya vamos a trabajar las fuentes como tal. Si alguien tiene una pregunta me la puede hacer en este momento que nos quedan todavía unos 3 minutitos. Ahora si no, pues con dudas, pues como les digo, los motivo a que ustedes sigan siendo y se sientan profesionales desde ya, ¿verdad? No dejen ir ni asesorar a la gente que les pregunta, vos sabes, no, pero te puedo averiguar, ¿no? O sea, y con mucho gusto estamos para servirles ustedes o pues cualquier otro licenciado que se ponga a la orden de ustedes. Me quedo con eso nada más, ¿verdad? El día de hoy. Y échenle ganas, ¿verdad? O sea, nunca menosprecien tampoco lo que tienen, ni las herramientas que les da la vida, ¿verdad? Porque hay quienes dicen, aquel ya se graduó, aquel ya va cerrando. Sí, ustedes van a llegar a ese momento, ¿verdad? Aquel ya gana más que yo. En su momento, todo a su momento. Siéntanse profesionales desde ya.
no se sientan menos, ¿verdad? Por eso es importante, sí, Ronald, no te preocupes, ahí vas a ver que soñalo y todos sueñen con ese momento de ir, no es que se gradúen y vayan a hacer las grandes cantidades de dinero, ¿no? Pero de primero háganlo por gusto y por placer propio de que les gusta lo que están haciendo. De ahí, solito va a traerles la vida poco a poco, gotita, ¿verdad? Y pasen feliz tarde. Estamos para servirles. Pueden ir a hacer otro curso, los que van a otro curso. Y échenle ganas. Gracias, Lick. El día de mañana. Gracias, licenciado. Mucho gusto. Ahorita, licenciado, gracias. Estamos a la orden. Pase buena tarde. Igualmente, feliz tarde. Muchas gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde a todos, para servirles.